Muy bien, continuando con los ejercicios de manejo de GPS, tenemos este en el cual nos pide determinar las coordenadas de una de las esquinas de una parte de un terreno, el cual forma un triángulo equilátero. Las coordenadas obtenidas con GPS estacionario en sistema de proyección UTM de los puntos x2 y x3 son 76, 42, 52,123. Esto llegaría a ser la componente en este, ya que cuenta con 6 dígitos. Y 80, 45, 671,809, la componente norte, ya que cuenta con 7 dígitos. Y 76, 41, 56,216, la componente en este, cuenta con 6 dígitos. Y 80, 45, 604,703, componente norte, respectivamente. Muy bien, vemos que nos dan un pequeño croquis en el cual podemos encontrar el terreno y que contiene interiormente al triángulo equilátero. Ahora, como datos tenemos el punto x2, que tenemos ahí su componente en este y su componente norte. El punto x3, componente en este y componente norte. Y el punto x1, que es nuestra incógnita. E1 y n1 es lo que tenemos que hallar. Muy bien, ahora los componentes de x2 llegaría a ser e2, que es esto. Y n2 lo estoy llamando a la componente norte del punto de x2. De misma manera en el punto x3. Esto es solo para tener ciertos valores y que el programa le sea más fácil calcular. Solo colocando los nombres, no colocando todos estos los números, vamos a hallar más fácilmente los resultados. Eso es lo bueno de usar MATCAD. Muy bien, teniendo ya los componentes separados, E2, N2, E3, N3, pasamos a podemos sacar otro dato, el cual sería que el triángulo, ya que es equilátero, por lo tanto los ángulos internos beta son 60 grados. Esto bien sabemos, ya que los lados del triángulo equilátero, ya que son iguales, de igual manera sus ángulos internos serían iguales, y en este caso llegarían a ser 60. Muy bien, pasamos a la solución. Como primer paso llegaríamos a hallar la distancia de los puntos dados, que llegaría a ser x2 y x3. Aquí tenemos la fórmula de la distancia, la cual ya bien conocemos. Y tenemos que la distancia de x2 a x3, reemplazando los datos en esta fórmula, el programa ya nos bota un resultado que es 117,053 metros. La unidad en la que vamos a trabajar tanto en este como en norte va a ser metros. Y siguiendo las distancias, triángulo equilátero, distancias iguales, eso bien conocemos. Distancia x2, x3 igual a distancia x1, x2 igual a la distancia x1, x3. Muy bien, seguimos y como punto 2 tenemos la determinación del ángulo alfa. Muy bien, primeramente solo hemos hallado la distancia de esto y ya conocemos los ángulos, que sería 60, 60, 60 grados, y los lados del triángulo, que llegarían a ser iguales. Pero ese ángulo alfa lo voy a mostrar mejor en esta tablita de cómo podemos hallar el x1 y cuál es ese ángulo alfa, y también tenemos que hallar otro ángulo aparte de ese alfa. Muy bien, aquí podemos ver el triángulo, pero que está implementado en un sistema de coordenadas. Ese sistema de coordenadas es el que todos conocemos. Es el eje horizontal y el eje vertical, pero el eje horizontal ya no es X. Ahora ya no vamos a trabajar con X, vamos a trabajar vamos a colocar en el eje horizontal los componentes en este. De igual manera en norte, Y ya no vamos a trabajar y vamos a trabajar con norte. Esto sirve para graficar en futuros ejercicios y van a trabajar de esta manera. Muy bien. Ahora, si observamos nuestra gráfica,
Aquí tenemos el triángulo, tenemos esos datos conocidos, los ángulos, los lados. Ahora, para poder encontrar este punto x1, tenemos como dato x3 y x2. Pero con eso, ¿qué podemos hacer? Si nos vamos a esta parte de acá, a esta región, podemos observar que tenemos acá un triángulo rectángulo. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Y aquí tranquilamente, cuando ya es triángulo rectángulo, podemos usar fácilmente las fórmulas que conocemos de trigonometría. Pero ¿qué queremos hallar de aquí? ¿Qué nos es de gran importancia? Bueno, necesitamos conocer estas distancias. Esta distancia de acá y esta distancia de acá. ¿Por qué? Porque ya que conocemos este punto, sumamos esta distancia y a su componente en este y esta otra distancia a su componente norte, ya podemos hallar el punto x1. Muy bien, a ver, conocemos que el punto x3 tiene su componente e3 y su componente norte, n3. Y x1 de igual manera, su componente en este sub 1 y norte sub 1. Muy bien, ahora ya que tenemos x3 está ubicado en el origen, simplemente tenemos que sumar esta coordenada para hallar e sub 1, perdón. Tenemos que sumar e sub 3, partimos de acá, e sub 3. Tenemos que sumarle esta distancia de atrás, de acá, para encontrar ahí estaría e sub 1. Listo, ya tendríamos e sub 1. Ahora de igual manera hacemos para n sub 1. Tenemos n sub 3, estamos acá, y tenemos que sumar todo esto, que si nos fijamos bien del triángulo llegaría a ser su componente, perdón, su cateto adyacente. Tenemos que sumar todo esto y tendríamos n sub 1. Teniendo estos dos datos, ya hemos encontrado el punto x1. Muy bien, para poder hacer todo esto necesitamos darnos cuenta que nos faltan datos, porque tenemos este dato que es la distancia, que es la misma distancia de acá, ya que es un triángulo equilátero. Nos faltaría hallar este ángulo de acá, que lo llamaremos θ. Nos faltaría hallar ese ángulo de ahí para poder encontrar estas distancias, usando senos y cosenos. Pero para hallar este ángulo, podemos restar a los 90 grados, que es esto, podemos restarle este ángulo de acá, que es 60, menos este ángulo de acá, que este ángulo llegaría a ser alfa, el que mencionamos anteriormente. Así que restamos 90 menos 60 menos alfa y obtenemos θ. Después de eso aplicamos seno cosenos, hallamos eso, ya tendríamos todo resuelto. Ahora, la cosa también sería encontrar alfa. De igual manera que aquí estamos usando un triángulo rectángulo, aquí podemos ver que se forma igual un triángulo rectángulo. Y para hallar alfa podemos usar la fórmula de tangente, que llegaría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ¿cómo podríamos usar? Ya que tenemos estos dos valores como datos, esto que es e sub 2 menos n sub 2, tranquilamente podemos hallar alfa. Esta parte sabemos por geometría analítica que n sub 2 es la componente de acá y menos la de punto x3, que llegaría a ser n sub 3. Todo esto es el cateto opuesto. Ahora de igual manera para el cateto adyacente
llegaría a ser E sub 2. Acá está E sub 2 menos E sub 3. Muy bien, ya tenemos esos dos datos. Ahora solo falta reemplazar. Acá están. Hemos dicho que tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora reemplazando valores, cateto opuesto es igual a n sub 2 menos n sub 3. Acá está. Y cateto adyacente es igual a e sub 2 menos e sub 3. Acá está. Y de toda esta ecuación despejamos alfa y nos sale que es un resultado que es 34,98, en el cual podemos corroborar que aquí con el programa, reemplazando solo, colocando la fórmula y reemplazando valores, el programa nos bota un resultado de 34,98. Muy bien, ahora como punto 3, la determinación del ángulo θ. Ya tenemos el ángulo alfa. Ahora ya podemos hacer lo anteriormente mencionado, 90 menos este ángulo y el ángulo alfa. Pero si observamos acá, tenemos un pequeño inconveniente. Si sumamos estos dos ángulos, 60 más 34,98 nos saldría un resultado de 94,98 grados. Y esto es mayor a 90 grados. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, simplemente que nuestro triángulo está pasando este lado de acá, se está pasando al otro lado, al lado izquierdo de nuestro eje norte. Aquí a un ladito se los voy a dibujar, que llegaría a estar así. Norte. Y nuestro triángulo llegaría a estar así, verdaderamente. Porque aquí tenemos el ángulo alfa, este ángulo que vale 60 y esto que es ángulo recto, y aquí llegaría a estar θ. Ese ángulo necesitamos hallar, es lo mismo que vimos en la anterior gráfica, pero que se recorrió más a la izquierda y cumple los mismos conceptos. Aquí es, o sea, el triángulo de lo que estaba acá se ha movido acá. Y es lo mismo, acá está nuestra distancia de acá y la distancia de acá. El mismo concepto. Pero ahora para poder hallar θ tenemos que hacer alfa más beta menos 90. Muy bien, hacemos eso, alfa más beta menos 90 y nos bota un valor de 4,98. Muy bien, ya tenemos el valor de θ. Aquí en el programa podemos corroborar alfa menos beta, alfa más beta menos 90 es igual a 4,98 grados. SDX significa grados. Ahora como siguiente punto 4, determinación de distancias parciales. Muy bien, ahora aquí al lado voy a dibujar ese triángulo de acá. Ahora aquí ¿qué tenemos? Esas distancias que estamos hallando de acá, esas son las distancias parciales que ahora en adelante vamos a ver. De aquí a 2 capítulos más vamos a ver más a detalle esto. Esto llegaría a ser la distancia parcial en el eje E horizontal y esto llegaría a ser distancia parcial en norte vertical. Muy bien, aquí tenemos θ. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos eso? Bueno, simplemente usamos la fórmula de senos de θ. Seno de θ es igual a cateto opuesto, delta E, sobre la hipotenusa, que es la distancia. Listo. Ahora, de igual manera, para delta norte,
pero usamos ahora coseno porque esta es cateto adyacente. Coseno de alfa es igual a delta norte sobre distancia. Listo. Ahora de esta fórmula solo tenemos que reemplazar delta E. La distancia pasa a multiplicar y de ahí es donde sale esta fórmula, que más adelante vamos a utilizar bastante. Ya sabemos que esa distancia vamos a llamarlas distancias parciales y se representa con un delta norte. Ahora delta norte es igual a la distancia de x2 a x3, la cual es 111,053, y le estamos multiplicando por el coseno de tita, como hemos mencionado acá. Acá está. Esto pasa a multiplicar y tenemos delta norte es igual a distancia por el coseno de tita. Acá está, y el programa nos bota un resultado de 116,611 metros. Ahora de igual manera para el este. Delta E es igual a la distancia por, ahora es seno de tita, que es igual a 10,162 metros. Ahora volviendo, ya tenemos estos resultados. Ya sabemos cuánto vale esta distancia delta E y ya sabemos cuánto vale esta distancia delta norte. Ahora, sabiendo estos resultados, simplemente, como mencioné en un principio, es sumar a la componente este de mi punto x3, E3, más esto que llega a ser el delta este, esto E3 más delta este, tenemos E sub 1. De igual manera para el norte, n sub 3 más todo esto que llegaría a ser delta norte nos da n sub 1. Aquí vemos esto, n sub 1 es igual a n sub 3 más delta norte, y el programa nos bota un resultado de 80,45,721,314 metros. De igual manera para e sub 1, que es igual a e sub 3 más delta E, que es igual a 76,4166,378 metros. Muy bien, eso sería el ejercicio, chicos. Ya estaremos subiendo más ejercicios. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntar por el grupo. Todos los ayudantes vamos a estar atentos a sus preguntas y vamos a hacer todo para ayudarles. Muy bien, chicos, hasta la próxima.